hoy tenemos en el mercado y es una diferencia enorme. Y es que antiguamente la cantidad de préstamos era gigante. O sea, estamos hablando de un 80 o un 90%, era todo a través de financiación. Hoy, por el contrario, estamos por arriba del 50%, menos del 60%, como 54% de las compras hoy en real estate son y han sido compradas cash, en efectivo, sin financiación. ¿Eso qué hace? Obviamente no hay apalancamiento y quiebra la especulación. ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Se Habla Real Estate. Lennon, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Chévere, chévere, muy bien. Un gusto tenerte aquí en el podcast. Creo que vamos a tener una conversación muy chévere, llena de mucho valor para la gente que nos escucha. José, bueno, ¿por qué no nos cuentas tú de tu boca, desde tu perspectiva, quién es José Porto y cuál es tu enfoque actual? Bueno, José Porto es un abogado colombiano con un máster en administración de negocios y estudios en un máster también de periodismo escrito aquí en la Universidad de Miami. Con una familia que ha hecho inversiones anteriormente en Panamá y Colombia de real estate, y digamos que por eso me fui vinculando a ese mundo. Mi familia realmente era por el lado, tenemos la tradición editorial, litografías, por ahí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy venezolano de Ciudad Bolívar, pero yo tengo también ya mucho tiempo en Estados Unidos, hace 12 años. A ti también te tocó. Nosotros éramos, bueno, mi abuelo era español, pero terminó por allá en Cuba y éramos el sector editorial y Álgera de Baldor. De Baldor, 100%, claro que sí. Claro que sí, Oh, del grupo imagínate. cultural. Sí. Entonces, y bueno, yo terminé por estos lados, aquí en Miami ya llevo 22 años dedicado a este negocio, el real estate, hace ya casi 17 años o 17 años. Wow, imagínate. Bueno, muy bien. Cuéntame. O antes de la gran crisis de 2006 y luego el 2008 cuando cayó el Qué mercado. bueno, Así que, interesante porque pues has sabido, te ha tocado por lo menos manejar esos altibajos y esos cambios del ciclo de real estate, que creo que sería interesante que conversemos pues la diferencia y cómo se desenvuelve un profesional de real estate en distintos puntos de este ciclo de real estate, que sabemos, como todos sabemos, a veces pues estamos arriba, a veces está abajo, los precios suben, bajan y es un constante cambio. ¿Por qué real estate? José, me dices que invertías en Panamá y Colombia con tu familia, primeramente, y luego, pues obviamente, asumo que tienen algunos intereses acá en Miami. Yo estoy en Los Ángeles ahorita por casualidad, por eso me confundo. Pero cuéntame, Panamá, Colombia, ¿qué tipo de inversión de real estate tenían? No, construíamos, mi hermano sí construye, pero nosotros, digamos, inversionistas, constructores, estuvimos edificios en Costa del Este, en Panamá y en Bogotá también hicimos algo, bueno, por ahí en el 98, en Bogotá, 97, 96, por ahí por esa época empezamos en Bogotá, y en Panamá ya después, año 2005, por ahí, por esa época, cuando estaba el boom, 2004, que estaba el boom en Panamá muy fuerte, y estuvimos metidos ahí en ese boom. Y yo vine acá, pues hicimos unas inversiones en unos lotes, en la Florida, bueno, en fin, y me fui quedando en ese mundo, que es fascinante, por supuesto, y como tú dices, es cíclico.
absolutamente. ¿Qué diferencia, no? Bueno, asumo que pues serán varias, ¿no? Pero ¿qué te viene a la mente primero como diferencia principal entre lo que era el mercado de inversiones antes de la crisis del 2008 y hoy en día? Muchísimas, Leno, y es una pregunta que hoy es muy importante y hay que aclarar. No tenemos, obviamente, no tengo la bolita de cristal para poder determinar qué va a pasar, pero sí hay unas diferencias enormes. Digamos que la crisis del 2008, que es la gran crisis, comparable con la del 29 en el siglo anterior, no es algo que uno piense que ocurre tan rápido nuevamente, no sería un poco lógico. Lo que sí tenemos es que en el periodo del 2008 a hoy, digamos, yo lo he llamado como el periodo económico más largo de la historia, porque nosotros a partir del 2008, que realmente es ojo, la caída es en el 2008, pero la economía como tal, el punto más bajo de la economía es en marzo y abril del 2009. A partir de ahí hemos ido para arriba constantemente, con unas curvitas muy pequeñas, pero realmente hasta ahora estamos tocando ya el punto más alto. Entonces, tiene que haber una corrección. Lo que pasa es que a diferencia de antes, unimos la parte inmobiliaria que fue la que llevó a la crisis, pero también tenemos una crisis que tenía que presentarse en el mundo bursátil, en el mundo bancario. ¿Por qué? Porque el apalancamiento en ese momento era enorme, era muy grande, a diferencia de hoy. En ese momento el apalancamiento era gigante, la especulación era total. Ya hablando, digamos, del sector netamente inmobiliario, hoy tenemos en el mercado y es una diferencia enorme. Y es que antiguamente la cantidad de préstamos era gigante, o sea, estamos hablando de un 80 o un 90%, era todo a través de financiación. Hoy, por el contrario, estamos eh, por arriba del 50%, menos del 60%, como 54% de las compras hoy en real estate son y han sido compradas cash, en efectivo, sin financiación. ¿Eso qué hace? Obviamente no hay apalancamiento y quiebra la especulación. ¿Por qué ha sucedido eso? Digamos en el mercado, y voy a hablar del de la Florida en concreto, que es en el que yo me especializo. Porque a partir del 2017 cambia la ley de impuestos a las ganancias en otros estados como Nueva York, como Illinois, como California. Hay un cambio. En Florida no tenemos ese tax a las ganancias. ¿Qué pasa? La pandemia hace pensar a la gente. Yo estoy metido en un apartamento que me vale $3 millones, que tiene, no sé, 800 pies cuadrados. ¿No? O un valor de una propiedad altísima, porque California, Nueva York son mucho más costosos. ¿Qué pasa? Y estoy pagando unos impuestos altísimos y puedo trabajar ya desde cualquier parte del mundo. ¿Yo por qué trabajo aquí en el frío de Nueva York o en el costo de California y estoy pagando por lo menos un 25% más de impuestos? Voy para la Florida y con la diferencia de impuestos, gente que gana muy bien, pues han venido acá. Eso ha hecho el incremento. Eso es realmente las dos razones. Y adicionalmente, algo que juega ya y que venía jugando con Miami, Orlando, y yo digo que con esas dos ciudades principalmente, es que las dos ciudades ofrecen un mundo totalmente diferente. Así como Orlando era solamente parques antes, hoy es la segunda ciudad que más interesa para las reuniones empresariales, para las grandes, digamos, del país después de Las Vegas. Hoy en el tema médico y laboratorios tiene un mundo enorme. O sea, y además, turísticamente, lo visitan casi 75 millones de personas.
A Miami nos visitan casi 24 millones de personas al año. Pero este Miami, yo vine por primera vez hace 45 años Lennon, aquí a Miami, y vine periódicamente. Todos los años venía porque mi familia tenía aquí un sitio donde veníamos, teníamos un apartamento, una aventura, la zona aventura que no existía. Sí. Aventura no existía. Eso era, imagínate, lejísimo, ya todo se unió. Lo he visto crecer, cómo ha cambiado, ¿no? Y en esa época no venía porque pues Miami era, digamos, cercano a Latinoamérica y te ofrecía playas y moles. Y así vivimos por muchísimo, por un par de otras, casi 3 décadas más, o casi 2 décadas más, y a partir del año 2000, con todo este boom que tuvimos de Latinoamérica, Miami cambia completamente. No solamente ya no hablo del Marielito con los cubanos que cambiaron Miami, sino ya el resto de Latinoamérica empieza a venir. Tenemos la crisis de Colombia, tenemos la crisis en Argentina, luego la venezolana, bueno, en fin, vienen todos, venimos y repoblamos esta gran ciudad y empieza a ofrecer otras cosas. Hoy Miami es una ciudad muy cosmopolita que te ofrece arte, te ofrece música, te ofrece una gastronomía. Mira, hace casi, no llega a 3 meses, Miami le dijo hizo lobby a Michelin y le dijo, venga, nosotros no tenemos ninguna estrella Michelin en los restaurantes. Sí. ¿Por qué no van y hacen los restaurantes las descripciones? Me imagino, no sé cuál es el proceso exactamente, y nos estudian. Después de no casi ni 3 meses, hoy tenemos 23 estrellas Michelin en Miami. Entonces, gastronómicamente también. ¿Qué cantante no viene a Miami? Teníamos en mayo empezamos la temporada baja. Trajimos la Fórmula 1. Los equipos deportivos que cada vez son más importantes. Bueno, en fin, tenemos, esta ciudad es muy cosmopolita y en arte, pues el Art Basel y todo lo que, digamos, ha hecho Jorge Pérez por esta ciudad en la parte de arte y muchísimas personas más, y bueno, Wynwood y todo lo que podemos hablar hoy en día de Miami es asombroso. Entonces, todo eso se ha venido uniendo para que esta ciudad, por ejemplo, crece como ha crecido. Y hay un dato más, y no me quiero alargar más en esta pregunta porque es que me estoy emocionando, Lennon. Adelante, hermano, para eso estamos aquí, se habla real estate, así que... Y esa es la siguiente, que es... y voy a volver al 2008 y esta diferencia. ¿Cómo lo veo yo? No tengo como decía, la bola de cristal. Pero estamos viviendo un momento, si bien dado la pandemia, ¿ok? El gran gasto fiscal que hubo de todos los gobiernos. Hoy tenemos una inflación que no le corresponde solamente a los Estados Unidos, que hoy estaba en el 8.26%, sino tenemos una inflación mundial. Argentina ni se diga, Argentina que está al 100%, y bueno, y Colombia está creo que en el 11 algo, bueno, es en todas partes, en España, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hubo un gasto fiscal enorme, los bancos tuvieron que sacar dinero a la calle para suplir las necesidades en pandemia de sus poblaciones. ¿Eso qué hace? Pues que obviamente si hay dinero, hay demanda, pero la oferta no alcanza. Y hoy, dado la pandemia, también tenemos 2 fenómenos. Uno, el desabastecimiento de todo, desde los chips en una era digital, desde eso hasta medicinas, y bueno, en fin, uno va... Madera, todo. Hoy sigue yendo uno a las droguerías y a la Walgreens y sigue viendo estantes desocupados de algunas cosas, o no tan llenas como las veías antes, o a los supermercados y en cualquier lado, ¿no? Mira Bed Bath & Beyond, por ejemplo, que es aquí, está pasando hambre, por decirlo de alguna forma fácil. Entonces, hay desabastecimiento. Y en el sector inmobiliario tenemos un déficit de vivienda de casi 4 millones de unidades en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué creo yo? Efectivamente tiene que haber una corrección, porque lo necesita la economía, lo necesita el mundo. Pero creo yo, fíjate, ¿hace cuánto estamos subiendo los intereses? ¿Hace cuánto los bancos centrales están empezando a combatirlo? Y no hemos podido.
yo escribí un artículo en abril, si no estoy mal, y yo decía, yo creo que vamos a empezar a ver qué va a pasar realmente en el último trimestre de este año y en el primer trimestre del siguiente. Pero creo que el combate que tenemos a esa guerra de la inflación nos va a costar mucho más esta vez, va a ser mucho Sí. más larga. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente vamos a tener que ver intereses, subidas de intereses, subidas de intereses. A nosotros nos quedan por lo menos este año dos más de de 3/4 de punto por lo menos. Pero no nos extrañemos que el siguiente año sigamos aumentando medio punto o 3/4 de punto nuevamente Sí. y luego nuevamente medio punto. No sé, pero porque no hemos podido combatirlo, porque hay lo que te digo, a nivel de inmobiliario, un déficit enorme, que lo hablo de Estados Unidos, pero eso significa que lo hay en todas partes, porque tú sabes que, digamos, los insumos de construcción se han subido de precio enormemente, porque igual que no hay suministro de bienes primarios, no los hay, tampoco de construcción, entonces todo eso lleva a un déficit de todo. Entonces yo sí creo Sí. que la corrección aquí, y es la diferencia me parece, fuera de la especulación y todo lo que teníamos en el 2008, es que aquí vamos a tener un periodo de que se van a empezar a estabilizar y vamos a mantener los precios. Ojo, una prolongación en el tiempo de precios significa una baja. Si es muy larga, pues al final es una baja, eh, no es una baja literal, pero sí, si tú mantienes el precio, todo lo demás va subiendo, deben subir Claro. los sueldos, deben subir de acuerdo a la inflación. Entonces, digamos, si las cosas se mantienen, el resto, solamente los precios se mantienen, pues al final, digamos que para los demás sí hay una baja. Y de pronto puede haber una corrección pequeña ya al final, cuando logremos combatir esa inflación. Pero va a Claro. ser yo creo que va a ser una corrección muy pequeña, dado que no tenemos la cantidad de productos que estamos demandando, Correcto, ¿no? no, y definitivamente, como te dice, la cantidad de productos y la cantidad de deuda que existe, o mejor dicho, la cantidad de equity que existe en la mayoría de estas propiedades es muchísimo mayor a la que existía en ese entonces, en la crisis anterior, donde, pues obviamente, al sufrir la demanda, esta gente que tenía la oferta, que es dueño de propiedades con 100% de financiación, 80%, 90% de financiación, eh, cómo pagaban estos créditos, cómo mantenían esas propiedades. Hoy en día, pues, obviamente no es lo mismo, sin embargo, sí, igual, al igual que tú, pues siento que eh, tiene que venir esta corrección, por más pequeña que sea, ya veremos. Yo creo que lo que hay es una discrepancia absoluta entre la expectativa de estos vendedores de todos los tipos de propiedades. Estoy hablando en general, obviamente en cada asset class sería un poquito distinto, pero en todos los casos el vendedor viene acostumbrado de cuántos años tenemos, de 12 años ya prácticamente, casi 11, sí, o 12, casi 13 años de precios y de una economía, como tú mencionaste, subiendo y subiendo, y los precios suben y suben, y la demanda subía, un poquito bajaba en COVID, ¿verdad? Pero al final de todo esto siguió subiendo, y al vendedor todavía no le entra a la cabeza que, mira, ya va, esto tiene que parar un poco, porque bueno, ya el pool de compradores, estabas vendiendo una propiedad y tenías 20 ofertas, hoy tienes 5. Y ya eso te dice y te da una señal de que, mira, los precios pues ya no están eh, tan atractivos para los compradores como lo estaban antes, y hay que ajustar. Eh, Pensando en esto, José, ¿cómo sabe alguien como inversionista cuál es el mejor timing? Es decir, muchos, pues yo soy de los que creo que el mejor momento siempre es ahora, especialmente si tienes una visión a largo plazo suficiente. eh, pues vas a comprar, quizás compraste un poquito caro, pero si es a largo plazo suficiente y no estás buscando hacer un dólar rápido de un día para el otro, pues siempre es buen momento. Pero, ¿qué opinas tú? Pues con esto que estamos hablando, ¿es bueno esperar 6 meses a ver qué va a suceder o no? ¿O cómo ves el timing de una inversión? ¿Cómo lo Ya, calculas? creo que lo contestaste ya, tú mismo lo contestaste y te voy a decir lo mismo. A ver, todo depende cómo veas el negocio y cómo quieras.
qué tan centavero seas, entre comillas, ¿no? Que es válido, cada cual tiene el derecho a pensar y en ganarse el último centavo. Rockefeller decía, dejen que el último dólar se lo lleve otro. Y a mí me parece una frase muy inteligente. ¿Qué sentido? En real estate siempre es buen momento, porque el que piensa real estate a corto plazo está pensando mal en negocio. El negocio de real estate es a largo plazo, mediano y largo plazo, ¿ok? Pero es un tema patrimonial, más que de hacer el negocio de que me compré este carro y lo vendí al otro día en $1,000, en $1,000 más. No. Es, puede pasar, pero eso es un negocio X. Pero si tú haces realmente, quieres ser, tener un portafolio de real estate y hacerte parte de ese mundo, cualquier momento es válido, porque vas a pensar a largo plazo. Ahora, lo que pasa es que ese negocio hay que manejarlo con el tiempo y va a cambiar, digámoslo así. Depende del ciclo económico, pues tú vas a ver un mayor equity, vas a ver una plusvalía mayor de tu propiedad o no. Claro. Pues, y dependiendo de dónde la marques, porque, ojo, si yo estoy aquí y la curva no estaba todavía en el ciclo anterior en la punta, ¿ok? Como estamos en un mercado cíclico, es posible que si yo hago la medida acá, perdí. Pero si la hubiera hecho aquí, hubiera ganado. Ahora bien, porque estaba en el mismo ciclo. Ahora, el segundo ciclo del bajo, el segundo ciclo siempre el punto ha sido más alto que el anterior. Excepto, ojo, y esto es verídico, no se dice, pero sí es, en muchísimas propiedades, en gran porcentaje de propiedades, en el 2014 al 2016, porque en el 2006 estuvo tan alta y la caída fue tan brava que digamos que no alcanzamos a pasar los precios en el pico más alto del 2016, pero sí los pasamos hoy, ya ven creces, y ahora lo vamos a seguir pasando, va a seguir pasando seguramente, como ha pasado por décadas. Entonces, el tema es, las propiedades obtienen su mayor valorización entre los 5 y los 7 años siguientes. ¿Ok? Esa es la mayor valorización. Por eso, digamos, los créditos están hechos para que 35, 37 son las dos tendencias que se toman cuando financias. Porque en ese momento, ¿tú qué haces? La propiedad la has venido pagando porque se ha venido pagando sola, porque esa es la idea de real estate, que se pague sola, que tú pongas un porcentaje que hoy en día es mayor que el que hacíamos en el 2006, que te prestaban con la cédula, con el ID, y no tienes que poner nada. Hoy en día estamos hablando nacionalmente de un 20, bueno, del 10 y eso, pero digamos internacionalmente estamos hablando del 30 al 50%. Y nacionalmente, normalmente estamos hablando del 10 al 20%, ¿ok? De los créditos nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cumples y ves que ese ciclo llegó, digamos, estás en ese tope, ¿qué tienes que hacer? Sacar el equity. Y con el equity comprar otra propiedad y vas creciendo tu patrimonio. O sea, esto es un negocio que tienes que no es solamente, si lo ves de una propiedad, mucha gente lo ve así, porque no, digamos, no logra manejar la forma correcta con el equity, no la ve, o no tiene el conocimiento, pero ese es el negocio. Correcto. Me llamó un cliente, o sea, tuve un cliente que compró en el 2012, un argentino, en el 2012, obviamente compró a un precio espectacular, espectacular. Entonces, y dice, manda un audio diciendo, ¿qué me ofreces que me pueda dar lo mismo que en el 2012? No tengo, y no lo hay porque los momentos son diferentes. Pero entonces le explico lo que les acabo de decir. Su negocio, si ya le sacó un equity de $250,000 de cada propiedad que compró, que la compró en 100 y pico, 160, algo así. Imagínate. O sea, dobló el valor, o sea, triplicó el valor de su propiedad prácticamente. Claro. Coja ese equity, metas en el mercado de hoy comprando lo que hay hoy disponible que le da buenos rendimientos, sigue dolarizando, no tenemos el problema de Latinoamérica que sí, allá los rendimientos son mayores que acá, eso hay que decirlo con honestidad, pero
bajo unas condiciones diferentes. Aquí tienes un mercado estable, una política estable, una economía estable, y tienes una moneda estable, que es la que maneja el mundo. Estás dolarizando tu inversión, la estás requete asegurando, el riesgo es menor, y estás combatiendo la devaluación. Esa Entonces, parte es fundamental, José. Yo creo que, y yo lo hablo siempre acá y con quien pueda, porque es muy, muy importante que entendamos, y mucha gente, pues, especialmente si no están en el mundo de inversiones de alguna manera o involucrados, pues, no lo piensan, pero tú mismo lo acabas de decir, en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, o incluso aquí, ¿no? De distintos mercados y distintos vehículos de inversión, comparando real estate con criptomonedas, con la bolsa de valores. O sea, y la gente puede hablarte sobre un número, mira, no, vale, estás loco, como que un 10%, el rendimiento de esta inversión es 100% mensual, por amor a Cristo, no hay nada que hablar. O sea, bueno, chévere, venga, pero no me estás diciendo nada, en verdad, si lo que me estás diciendo es un número de retorno y no lo ajustamos al riesgo. Entonces, retornos ajustados al riesgo es lo que tenemos que evaluar, porque si no, nada sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo creo que real estate en Estados Unidos y dentro de real estate, por ejemplo, multifamily, tienes distintos asset classes, pero el real estate en general es el vehículo que mejor retorno ofrece, entendiendo el ajuste al riesgo, a lo estable, como dices tú, la estabilidad que tiene, que te produce cash flow, tienes apreciación, tienes beneficios de taxes, etcétera. So, como vehículo completo, me parece sin duda alguna el vehículo con más poder y con mejores retornos. Punto. no, no hay un negocio, a ver, no hay algo más seguro o de menor riesgo que el real estate. Ojo, hablando de una inversión, eh, si Sí, tú eres bueno, comprar constructor, tienes un plan de un riesgo alto. bonos del tesoro Claro, de Estados no, Unidos, que es riesgo cero, pero te está ofreciendo claro, hoy en no, día 3%, ¿no? O sea, claro, no. Los hay, pero digo yo, que tenga lo que tú dices, que tenga sí, esa variable de riesgo y rentabilidad, esa proporcionalidad, no, no creo absolutamente. que lo haya. Si lo hay, hombre, si eres constructor, pues un constructor tiene un riesgo mayor que, pero el inversionista, el que Claro, compra, el que es comprador y quiere rentar una propiedad y salir a rentarla como inversión, mantenerla, tenerla ahí para valorizar, para que se valorice con el tiempo, claro. pues hombre, es muy estable, el riesgo es muy bajo. Eh, Hay un tema que acabas de decir y que tiene que ver también, y creo que nos está afectando, y lo hablaba antier, le daba esta explicación a alguien, no recuerdo a quién, que hablábamos sobre la inflación. ¿No? Hay un punto que la mayoría de la gente no está viendo, y es que nosotros hemos venido a través de la historia, desde hace siglos, desde el comienzo, decir, siempre hemos sido materiales, nuestra economía ha sido física, material, la hemos podido medir de forma física, Ya. dinero, monedas, canje, lo que sea, ¿me entiendes? Hoy en día tenemos dos mundos que no hemos sabido medir. Uno es, lo tenemos, pero no hace parte realmente de nuestra economía. Es difícil. La criptomoneda, ¿cuántas Claro. criptomonedas hay? ¿Cuántas criptomonedas hay? Y es un mundo Fácil. digital. Es un mundo que no todavía, yo creo, los gobiernos, porque como no está regulado, Claro. pues no lo sabemos. Y está moviendo dinero, está moviendo la economía. Tenemos otro mundo, el mundo de las redes sociales, que digamos que eso sí está dentro de lo, pero eso nos cambió la economía. Oye, a ti Absolutamente. Instagram, si eres un influencer, te paga. Y la Absolutamente. gente no piensa en eso. Y esa persona gana 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 dólares al mes. Claro. No, unas cifras por hacer unos videos muchas veces de esas voces ahí y le pagan por eso. Entonces, y el otro mundo, ojo, y lo estamos viendo, y si tú, en muchas partes del mundo, tú ves, no sé, apartamentos de renta, pero abajo hay Ferraris y hay Rolls Royce, y ese es el mundo de la droga también, hay que decirlo, Correcto. pero hay que Sí. decirlo. Esa economía de los mercados y de las armas, bueno, esa economía de mercado negro,
no la estamos contabilizando, pero es enorme. Es Sí, enorme. y consumen Creciendo también y más. son parte y se invierte esa plata y se interlazan una Está con en la la otra. calle. Claro, Ese dinero está en la calle. Eso va a evitar también, porque hoy es un mundo enorme, sí, nos va a ayudar no va a ayudar al revés, va a complicar esa guerra que tenemos contra la inflación hoy en día, claro. porque eso no lo medimos. Cuando tú no tienes Totalmente. esa medida, pues te cuesta más. Entonces, claro, hoy obviamente el Banco Central dice que voy a subir 3 cuartos de punto, pero no puede subir de una vez 5 puntos, porque si no, puede haber un descalabro, más tienes que ir midiendo porque no sabes cuál va a ser la reacción de la economía, porque la economía se maneja con efecto y contradicción, ¿no? O sea, tú haces algo, si tú subes los intereses, pues subes el ahorro, pero bajas el consumo. Claro. Entonces, vas midiendo a que haga esto para poder emparejar. Esa economía de mercado negro es gigante. Entonces, eso me parece a lo que yo iba, que vamos a ver por tiempo, la inflación siguiente, no la podemos mantener, pero los precios posiblemente se estabilicen antes de caer un poco, porque todo eso tiene que ver. Entonces, no creo que la economía, no creo que la caída va a ser, por eso es mi teoría de que los precios se corregirán un poco, pero no del todo. Vimos otro fenómeno, voy a tocarlo ahora que me parece, y es, por, por lo general, renta y compra no van así. Si una sube, la otra Mm, baja. Si una sube, la otra. En este momento las dos están arriba, porque estamos en totalmente. un déficit gigante. Totalmente, totalmente. Ujú. Eso también me ha llamado mucho la atención porque, bueno, nosotros como tal, yo con mi compañía, nosotros invertimos en multifamily y pues somos obviamente pro renta y entendemos pues los movimientos demográficos y culturales que existen, que mucha gente pues está buscando más rentar. Sin embargo, vimos una cantidad de compradores, siempre ha habido más interés en la compra que en la renta, porque la gente va como creciendo de rentar un apartamento hasta que pueda comprar su propiedad. Sin embargo, muchos han decidido no pasar a ese paso, sino quedarse rentando por distintas razones, ¿no? Pero el, en los últimos años nos hemos dado cuenta que efectivamente ha habido una cantidad de compradores increíble. Vemos como un frenzy, una locura en el mercado de compra de casas, que pues la demanda estaba y el supply no estaba suficiente. Por eso vimos pues este crecimiento y esta alza. Pero a la misma vez entonces en el lado de renta, como dices tú, ha sido una locura. O sea, crecimiento de renta, bueno, en Miami ni hablar, ¿no? Estamos hablando del 50%, unas vainas locas. 56% el año pasado, 56%. Bueno, imagínate, eso es Una una, barbaridad. bueno, no es sostenible tampoco. Tenemos que ver Eso sí va a caer, eso debe caer. sí, o Porque sea, es que es imposible. Estamos empujando al grueso de la gente trabajadora que trabaja en la industria de servicios para atender todo esto que está sucediendo en Miami y lo estamos empujando fuera de la ciudad. Y bueno, se van moviendo a Homestead, al norte, etcétera. Como pasa también en todas las grandes ciudades, ¿no? Pero no siento que sea algo que nos conviene y ojalá pues venga ese ajuste para poder mantener a la gente de Miami en Miami. Eso es parte de otra conversación, pero para mí creo que es muy importante. pero hace parte, Lennon, y mira, no, tocas un tema muy importante porque, y hace parte del cambio que vive Miami también. ¿En qué sentido? Claro, El sueldo de la industria turística, que fue la que vivimos por décadas, por siempre, desde que se fundó hasta hace muy poco, no sé, 12 años, 15 años, que empieza a hacer ese salto Miami a otras, y ahora que empieza a hacer esa industria, tenemos industria somos la capital de la criptomoneda, sí, digitalmente somos importantes, hoy ves youtubers, o sea, toda esa parte digital y redes sociales, la parte de tecnología, o sea, la financiera, hoy tenemos industrias que pagan mejor que la turística. claro. Entonces también pero han venido de otros lados. Ahora bien, ¿qué pasa con el mayamense? Los que vivíamos aquí antes, que nuestros ingresos no han subido. Claro. ¿Por qué? Porque es la misma señora que hace el buquet de las flores, o porque es la persona que trabaja en Publix,
o lo que sea, ese sueldo no le ha subido. Mira, hay un ejemplo, estaba hablando con un broker del Citi en estos días, y me dice, estoy buscando un asistente hace mucho tiempo, y no lo consigo. Y le digo, ¿y cuánto le está? ¿Y por qué? Y me dice, no quieren. Y le digo, ¿cuánto estás pagando? Me dice, $60,000. Y le digo, ¿y cuánto pagan por ese asistente en Nueva York? 120,000. Entonces, nosotros hemos cogido rentas muy fuertes y el costo de la vivienda sí ha sido más alta, pero estamos pagando mal. Entonces, aquí va a haber esa transición seguramente, tiene que empezar a verla, de la industria regular y de cualquier industria, a ir aumentando los sueldos y se vaya acomodando a lo que eran otros estados. De pronto no llegaremos a lo de Nueva York o California, pero si está en 120 allá y si está en acá, tenemos que pensar, no sé, en 90, en 100, o sea, pero acercarnos, ¿no? Bajar esa fecha que sigue siendo interesante para las empresas, pero para el empleado también. Totalmente, totalmente, súper importante eso, de verdad que es algo que tenemos que ir haciéndole seguimiento, porque al final del día nos afecta a todos como inversionistas entender esta dinámica de cómo se mueven los mercados, la economía y los grupos que al final del día son, por lo menos en el caso nuestro específico, son nuestros clientes, son nuestros tenants, son la gente que nos va a rentar nuestras propiedades y a la gente que pues nosotros queremos proveerle una casa o un apartamento de calidad, sin tratar de ser especuladores, ni mucho menos, ni aprovecharnos de los precios y todo eso, ¿no? Entonces, mantener ese balance siempre es importante. Yo creo que es una conversación que hay que tener constantemente. Pero bueno, José, ha sido un gusto. Gracias por compartir todo tu conocimiento. Creo que hay muchos nuggets de mucho valor en esta conversación. Creo que la gente lo va a apreciar muchísimo. Si tienes algo, no sé, pues una página web o no sé si por Instagram, ¿dónde te pueda contactar si alguien quiere conversar contigo, potencialmente invertir y tener una asesoría contigo? ¿Cómo te consigo? Mira, José Porto by Miami 100, perdón, Miami 100 by José Porto, perdón. Okay. Miami 100 by José Porto es mi Instagram. Bueno, José. Y estoy haciendo un cambio. La verdad es que yo tenía Miami100.com, ya lo saqué, estoy cambiando, la tengo por años, pero voy a volverme joseporto.com. Van a tenerla muy pronto, estamos desarrollándola. Ya. Estoy en ese cambio justo en este momento. Entonces, bueno, perfecto. Pero por ahora por Instagram te pueden contactar. Sí, y igualmente en Facebook lo mismo, Miami 100, de José Porto, está ahí está el Facebook. Mi correo es joseporto@miami100, miami100, en número.com. Y ya está. Okay, perfecto. Perfecto, ahí ya eso lo ponemos en los show notes y la gente pues ya te podrá contactar cualquier cosa. Bueno, mi gente, ya saben, si consiguieron valor en esta entrevista, ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, denos like, suscríbanse al canal de YouTube, eso es importantísimo. Y si les da chancecito, les agradecería muchísimo que nos dieran un review en iTunes, donde pues eso nos ayuda a posicionarnos de mejor manera con el algoritmo y todo eso, para que podamos traer muchas más entrevistas como esta a través de Se Habla Real Estate. Así que nada, gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Lennon, muchas gracias. Y ya saben, pues estoy a la orden. Es el momento de invertir. Siempre es momento de comprar en real estate. Siempre. Ahí lo tienen, claro que sí.